yo tenía 20 años y me había ido de fiesta a Gandía con mis compañeros de la universidad. Llevamos una semana, 2 semanas, pues vamos, ser jóvenes en julio, pues ya podéis imaginar el plan, ¿no? Entonces, a la vuelta, tomando una cerveza con unos amigos del cole, dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y hay uno que su padre tenía una fundación, se llama Fundación Apóstol Santiago, aquí en Madrid, que había hecho muchas veces el camino. Y entonces dijo, ¿por qué no hacemos el camino? Y entonces, pues así, surgió en un bar y dijimos, venga, va, pues nos vamos. Y nos fuimos para allá. Y la verdad es que en aquel Camino de Santiago fue en finales de julio, agosto del 2007. Pues al final hubo un encuentro inesperado, un encuentro de estos que pues pasan una vez en la vida, pero que luego tienen consecuencias eternas, ¿no? Pues con un señor, estábamos haciendo el camino desde Orense, el camino Sanabrés. Y pues un señor allí en Sillera, que, bueno, pues que apareció mientras estábamos hablando con un cura, el antiguo cura de Bandeira, se llamaba Don José, que estaba allí, pues nos vio con cara de perdidos, nos vio con cara de no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces empezó a explicarnos para ir al antiguo camping de Medelo, que hoy está abandonado, pero bueno, pues que ahí nos mandaban a los peregrinos. Entonces nos estaba explicando, y de repente aparece este señor y dice, oye, que yo vengo por la tarde eh, y os vengo a recoger. Y dice, no os invito a comer porque tengo gente en su casa. Y dice que yo vivo al lado del camping. Nosotros estábamos un poco flipando, pero en colores. Entonces, bueno, al final la típica cosa que no le hacen mucho caso porque dices, bueno, a saber quién es este señor, ¿no? Y a saber qué narices querrá. Total, que estamos en Silleda, vamos caminando por donde nos había indicado el hombre este. Pues claro, el pobre cura pues se había hecho un poco el lío y bueno, pues al final nos dijo una vía más recta y este hombre y fuimos para allá. Entonces justo antes de llegar a Medelo, de repente vemos un señor al fondo y era este mismo señor que nos estaba esperando para indicarnos un atajo porque había unas obras del tren por entonces por aquella zona. Total, nosotros pues un poco así diciendo, bueno, a ver este hombre, ¿qué quieren? Total, que llegamos al camping de Medelo, estamos allí pues por la tarde, estábamos bueno, sin hacer mucho nada, y me acuerdo perfectamente que nos habíamos dicho a nosotros mismos, bueno, ni caso al hombre este, por mucho que viva enfrente, o sea, porque al final, pues no te fías. ¿Qué quieres que diga, no? Que al final uno no se fía. Y bueno, pues estábamos ahí un poco trasteando, y de repente vemos que se acerca un coche, nos miramos, sale este hombre del coche. Y me acuerdo que yo le había dicho a mis amigos en plan de risa, digo, este es el típico que quiere cebarnos para luego comernos, ¿no? Típica broma mala. Y el caso es que de repente aparece este hombre, entonces nos miramos los tres amigos, estábamos solos ahí en Medelo y fue como, Dios mío, ¿qué hacemos? Yo me acuerdo que yo tenía cara de ni de broma, vamos con este hombre, otro amigo estaba dudando y viene un tercero y dice, nos vamos. Y de coger por entonces las cámaras de fotos y nos vamos, coger las gorras, nos vamos. Total, que, que salimos y dice, no habéis venido, hombre, dice, no habéis venido a tomar el café. Y dice, pues ya vengo ya por vosotros. Total, que a los 3 minutos nos vemos en el coche y nos dice, bueno, ¿qué? Sois los sobrinos del cura. Y nosotros diciendo, pero este hombre, que no. Y después no, la verdad es que no somos los sobrinos del cura, somos peregrinos. Y dice, anda, yo creía que erais los sobrinos del cura que estabais haciendo el camino de Santiago. Y como estabais con él, digo, pues no. Total, que eso, bueno, empieza a vacilarnos, empieza súper divertido. Y nos llevó al monasterio de Carboeiro a verlo. Después nos llevó a las fervenzas del Tosha y toda esa zona que es muy bonita. Y después nos llevó a su casa. ¿Vale? Nos llevó a su casa porque se encontró otra familia de una amiga de su mujer que estaba viendo la zona. Total, al final nos ves a 10 personas en su casa, que la acababa de reformar, nos la enseñó, nos invitó a merendar y dice, bueno, vamos al pueblo. Y acabamos en Bandeira tomando unos ribeiros, un godello me parece que fue. Y salimos del bar y dice, bueno, aquí hay que dar de comer a todos. Y nos invita al bar de al lado. Y después acabamos a las 10:30 en su casa, nos hizo de cena, tenía un karaoke, tenía, bueno, un fiestorro en toda regla, muy sano porque al final éramos, ¿no?, con gente y tal. Y acabamos a la 1 de la mañana de vuelta en el camping de Medelo. Al día siguiente nos levantamos, nos dio unas tarjetas, nos levantamos y nos dice, bueno, nos había dicho que le invitara, o sea, que le llamáramos para desayunar.
Y entonces nos levantamos y decimos, además hay que reconocerlo, después de tanto alcohol, un pelín tocados. Y bueno, fue como, ¿qué hacemos? ¿Le llamamos? Venga, vale, le llamamos y resulta que cuando descuelga el teléfono dice, si estoy llegando a por vosotros. Digo, madre del cielo, bendito este hombre. Y efectivamente, a los 2 minutos llegó, yo creo que no nos dio tiempo ni hacer las mochilas antes de que llegara él. Nos llevó ahí a unas pastelerías, nos llevó a su casa, nos hizo el colacao, tal, el café, todo, y nos dejó a las 11 de vuelta donde nos había cogido donde habíamos dejado el camino para desviarnos a Medelo. Nos regaló una botella de vino a cada uno, que la cargamos en la mochila, y claro, eso fue mi primer camino de Santiago. Entonces, pues como comprenderás, me marcó muchísimo aquella historia, y desde entonces he vuelto todos los años. Entonces, al año siguiente, repetimos el camino, los mismos amigos, y bueno, pues muy bien. El tema está en que después, a los 2 años, yo me acuerdo que hice el camino con otro amigo mío, lo hice, creo que tenía 5 o 6 días, lo hice desde el Cebreiro, si mal no recuerdo. Porque allí en el Cebreiro, es una anécdota muy bonita, le hice con un amigo. Yo por entonces estaba alejado de la iglesia. Y mi amigo sí que estaba bastante activo y tal. Y iba por algún grupo o alguna parroquia o algo de esto. Y me acuerdo perfectamente que él me animó a rezar. Estamos en el Cebreiro y me animó a rezar, tal. Oh, bien, vale. Bien. Total, que aunque aquello no tuvo un gran impacto en mi vida, aquel camino, pero sí que es verdad que entre ese camino y el siguiente, yo tengo una especie de reconversión, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando vuelvo al Camino de Santiago? Que ya ha pasado año y medio y pues había vuelto a la fe diciéndome, bueno, cuando uno vuelve a la fe ya con 23 años o 24 años, era 23 años, pues ya es como te lo tienes que tomar en serio, ¿no? O sea, yo sentía en lo más profundo de mi corazón que me lo tenía que tomar en serio. Y entonces tenía en el trabajo 6-7 días, yo era periodista deportivo, tenía 6-7 días y me dije, bueno, me voy al camino a estar tranquilo. Y fue el Puente de la Inmaculada del año 2010, en una nevada tremenda en el Cebreiro, y subiendo al Cebreiro fue cuando vi por primera vez mi vocación sacerdotal, ¿no? Fue como en 2 fases. Subiendo al Cebreiro yo estaba ligando con una chica y como que el Señor puso en mi corazón que ese no era el camino, ¿no? Como Isaías, ¿no? Mis caminos no son vuestros caminos. Entonces como que lo comprendí muy bien. Y por la tarde, rezando ante los restos del milagro eucarístico, por primera vez vi claro en la oración que yo tenía que ser sacerdote. Entonces, claro, ¿por qué me engancho yo al camino? Porque tengo una experiencia de acogida muy grande, que es verdad que es profana, o entre comillas, ¿no? Que es laica, como lo queramos llamar, pero al final el Señor se sirve de todo, ¿no? Y en la vida no hay casualidades, sino que hay providencia. Y el Señor se sirvió de aquella historia que a mí me enganchó al camino para, en el camino, en el silencio del camino, llamarme a ser sacerdote. Entonces, pues desde ese momento el camino tomó una nueva dimensión para mi vida, porque ya no era solo un sitio que me gustaba y me encantaba, sino que también es un lugar de conexión especial con el Señor. Es una especie de, todos los años yo pues camino 20, 25, 30 días, en función de lo que pueda, y bueno, pues es como los grandes ejercicios espirituales anuales. Obviamente que también me voy mi semana, ¿no?, con la diócesis o con lo que sea, pero además siempre aprovecho para ir al camino a buscar pues todas aquellas cosas que el camino sabemos que nos da. Mi experiencia es que la presencia de la Iglesia en el camino lo que posibilita es precisamente esto. Porque claro, una vez, o sea, uno va al Camino de Santiago una vez y bueno, pues al final, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Se tienen que entrecruzar varias cosas para poder tener una experiencia grande de Dios. Es verdad que luego Dios hace lo que le dé la gana, ¿no? Pero es verdad que cuando uno, esto es como lo dice la Escritura, ¿no? Con lazos humanos te atraje. Pues es un poco esto. El Señor se sirve a veces de esos lazos humanos, que en el camino hay borbotones, hay muchísimos, sea por fraternidad, sea por acogida, sea por la propia experiencia del silencio, sea, bueno, sea por la oración o una misa o las bendiciones, todas estas cosas,
los encuentros, las cenas, ¿no?, comunitarias. El caso es que al final es verdad que el Señor siempre se sirve de esas cosas. Y es verdad que cuando uno hace el camino y la Iglesia se va haciendo presente en ese camino, es mucho más fácil que ese encuentro de Dios llegue. Porque yo, mi tesis vital con el Camino de Santiago es que el Señor nos habla casi a cada paso. Lo que pasa es que tenemos que saber descifrarlo. Tenemos que saber descubrir cómo Dios está presente en el camino. Claro, el camino no es simplemente el camino que haces cuando estás recorriendo, ¿no? Yo qué sé, este año, por ejemplo, yo lo hice desde Lourdes, ¿vale? No es simplemente desde que yo estoy en Lourdes y llego a Santiago, sino que el camino viene de una llamada previa, viene de la acogida de una historia, de una serie de personas que están allí y que se han enriquecido del camino y que me pueden aportar a mí algo nuevo. Entonces, al final, es como una interconexión entre todas las gentes se puede decir, desde que empezó el Camino de Santiago, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final, el ejemplo más fácil es o Santo Domingo de la Calzada, la que lió, ¿no?, ya en el siglo XII, o XI, o Don Elías Baliña, ¿no? O sea, al final son pequeñas cosas que nos insertan en una historia y que cuando el peregrino se va insertando en el Camino de Santiago, va tomando conciencia y va descubriendo cómo Dios va actuando a lo largo de los siglos para que de verdad haya una presencia cristiana. Yo, por ejemplo, yo me siento, y así lo digo, igual es un poco pretencioso, pero yo me siento, además de una vocación sacerdotal del camino, también que, pues, Don Elías Baliña, pues seguro que tiene mucho que ver en que yo sea cura. Yo nunca le conocí, sí que es verdad que conozco al sobrino ahora y tal, pero pues tuvo mucho que ver, porque para que el Cebreiro sea lo que hoy es el Cebreiro, estuvo él, ¿no? Entonces, al final, ese camino a lo largo del tiempo, esa presencia de la Iglesia, pues claro que da frutos. Lo que pasa es que somos muy, muy impacientes y queremos que el fruto esté ya, lo queremos ver. Y personalmente creo que las grandes historias de conversión rara vez son de un momento para otro sin más, ¿no? Al final es tomar conciencia de un camino que has hecho. Y yo creo que esa es la clave, que el camino posibilita reconocer el paso de Dios. Pero para eso la Iglesia tiene que estar presente, claro. Vamos a ver, yo tengo bueno, mejor dicho, los cristianos tenemos la ventaja, entre comillas, y bueno, y sin entre comillas, de que existe una ley natural. Es decir, que todo hombre está creado para entrar en comunión con Dios y con los demás, ¿no? Y entrando en comunión con Dios y con los demás, con uno mismo. Entonces, al final, todo lo que sea una huella de eso es una huella de Dios. Es un poco, yo creo que la línea de Fratelli Tutti también del Papa Francisco, ¿no? Es decir, saber reconocer en las relaciones de comunión, pues, un rastro de Dios. Entonces, al final, donde hay esas huellas, esas relaciones amorosas, al final, Dios de un modo u otro se hace presente, ¿no? Y es verdad que hoy en día vivimos sobre todo en las grandes ciudades, yo pienso aquí en Madrid, pero bueno, en el fondo, prácticamente hoy cualquier sitio donde haya mucha gente, pues nos pasa lo mismo. Vivimos a mucha velocidad, vivimos muy metidos en las pantallas, vivimos muy metidos en lo nuestro. ¿Qué es lo que yo, incluso voy a hablar como experiencia ya pastoral, como cura, con la visión que tengo hoy en día, veo en la gente? Pues uno, que sale de sus ambientes, por tanto sale de sus seguridades, y dos, que la importancia de dar la talla que tenemos en la vida normal, es decir, el trabajo tengo que ser tal, en la familia tengo que ser el mejor amigo, tengo que ser, ¿no? Al final hay pues al final el Camino de Santiago, todo eso se viene abajo, entre comillas, ¿no? Al final establece relaciones de cero, y entre comillas es mucho más fácil ser espontáneo, ser lo que llamaríamos ser uno mismo, ¿no? Entonces, cuando uno baja esa guardia, claro, Dios también se mete por ahí, ¿no? Porque al final se trata de que Dios lo que busca no es la inteligencia del hombre, no busca simplemente la voluntad, no busca simplemente las emociones, sino que busca toda la persona. Entonces, en el momento en el que bajamos un poco las defensas, pues el Señor se puede hacer presente. Y creo que esa es la clave de la acogida cristiana, en relación a otras acogidas. Que al final lo que ofrecemos es la huella de Dios, y Dios es aquello para lo cual está creado todo hombre. Por tanto, en la acogida cristiana, en la acogida en nombre del Señor, siempre, siempre, siempre va a resonar en el hombre una huella de aquello para lo cual está hecho. Y esa es nuestra gran ventaja con respecto a otras cosas, ¿no?
Que a lo mejor no vas a provocar una conversión en ese momento, a lo mejor no vas a provocar, bueno, tú ves echando la semilla y un día florecerá. Porque eso también es experiencia de muchos de nosotros, ¿no? Sobre todo los que yo fui educado en la fe, pero tuve pues, unos cuantos años de alejamiento. ¿Qué es lo que también, entre otras cosas, provocó mi retorno a la iglesia? Pues todas las semillas, ¿no?, de educación en la fe, todas las semillas de experiencia de fe que yo había tenido. Y un ejemplo fue esto del camino, ¿no? Que al final una persona pues que no va a misa siquiera los domingos, pues nos acoge de semejante manera que uno intuye que ahí detrás hay algo muy grande, que es la gratuidad del amor, ¿no? Y bueno, pues eso es ¿no?, un rastro de Dios. Y creo que esa es una de las grandes claves para que la acogida cristiana pueda tener muchísima relevancia en los caminos. Yo creo que la experiencia más potente de ver el paso de Dios en el camino de Santiago de una persona la tuve el año pasado. El año pasado, en 2020, hice el camino desde Roncesvalles, ¿vale? Porque yo desde el año 14 había dejado de hacer el francés porque está muy masificado, entonces, bueno, pues aproveché para hacer otros caminos de Madrid, el Primitivo, el del norte, bueno, bien. Entonces fue volver al francés y, bueno, allí lo que encontré fue un chico que era de Singapur, ¿vale? Prácticamente el único asiático que el año pasado vimos hasta Sarria, literal. Y el caso es que yo empecé en Roncesvalles y tuve una lesión desde el segundo día, ¿vale? De hecho tuve que parar 2 días en Estella. Estuve a punto de abandonar, a puntísimo. Pero bueno, pues cuando ya tenía decidido abandonar, porque no podía pisar, pues estuve cenando, yo no sé qué pasó. Bueno, yo estoy convencido de que ahí el Señor tuvo mucho que ver, por lo que voy a contar ahora. Y pasé de no poder dar un paso a de repente caminar casi normal. En un momento, sí, fue una cosa bastante... Yo me acuerdo que le había dicho, bueno, Señor, si tú no quieres, si no quieres que yo esté en el camino, ok, vale, bien, me voy. Y pues nada, un rato después de eso, de repente, cuando ya me acuerdo que di mi credencial, lo di todo, y llamé a mi hermana para que me recogiera porque estaba por allí cerca, y bueno, pues de repente, wow, total, que rellamé a mi hermana, oye, espérate. Total, que reprogramamos la ruta y perdimos un día de camino, ¿vale? Pues bien, cuando llego a Santo Domingo de la Calzada, llega un día en el que me vuelve el dolor muchísimo y estoy a punto de irme para casa. Pero tengo un momento ahí, creo que es en Ventosa, justo después de Nájera, o el siguiente a Nájera. Tengo un momento ahí en el que me tumbo y digo, ¿qué hago? Digo, ya voy a seguir, tal, que voy hasta Santo Domingo de la Calzada y se me queda el palo, ¿no? Se me queda clavado justo en la puerta del albergue. Hay un agujerito, se me queda clavado. Bueno, bien. Entonces, en ese momento, yo pienso, me viene al corazón, te tienes que quedar aquí. Yo, bueno, digo, cosa que, bueno, pues sabes, igual dices, es mi ocurrencia y ya está. Total, que voy a ver a mi amigo que me estaba esperando y le digo, mira, vamos a quedarnos aquí porque yo he llegado bien y creo que de estas ya me voy a recuperar. Porque además bajaban las temperaturas, entonces me venía muy bien para el tiempo. Estamos en la habitación, entra un grupo tal y quedaba una cama libre. Y entra un chico de Singapur. Entonces yo estaba tumbado y entonces le pregunto a mi amigo, oye, ¿tú sabes a qué hora hay misa? Y le dice mi amigo se echa a reír y dice, ese que ves ahí con los pies así, dice, ese es cura. Entonces al chico se le cambió la cara, ¿vale? Entonces como wow. Entonces viene, dice, ¿eres cura de verdad? Digo, sí. Y entonces le enseñé de mi mochila, pues hombre, llevo el alba, llevo todo para celebrar misa, ¿vale? Y total, que el tío, de repente, veo que se empieza a emocionar y se echa a llorar. Entonces, luego estuvimos por la tarde y tal, y en la cena me dice, mira, yo le había pedido al Señor hace 2 días que necesitaba un camino espiritual, porque me daba cuenta de que no estaba teniendo un camino espiritual. Y wow, y ahora te encuentro a ti. Bien. Ese chico siguió conmigo hasta el final del camino, ¿vale? Pero, entre medias, el día que vamos a llegar a San Juan de Ortega, llegamos a San Juan de Ortega, celebramos misa allí, y de repente empieza a caer un chaparrón tremendo y se despeja el día. Bajan las temperaturas 10 grados y
dicen, venga, pues vamos a seguir hasta Atapuerca, a ver si encontramos en Atapuerca un albergue. Total, que no cerra. Claro, el año pasado había 2 o 3 albergues en Atapuerca, no había nada más. Total, que encontramos en la última llamada 3 plazas libres. Yo, pues bien, perfecto, porque éramos mi amigo, el de Singapur y yo. Llegamos allá a Atapuerca y según entramos en el albergue aparece un chico alemán. Un chico rubio, tal, se parecía a Tony Cross, le empezamos a hablar. Bien, nos fuimos a tomar algo y el chaval casi se me echa a llorar. Le pregunté, ¿por qué estás haciendo el camino tal? Y entonces, bueno, resulta que se había muerto su madre hacía poco, ¿vale? Entonces casi me echa a llorar. Bueno, estaba pasando el hombre fatal. Pues bien, pasa el camino, todos juntos, y todo muy bonito, y llega el último día. Yo quería llegar solo a la catedral bueno, quería llegar solo. Pero yo me había parado a desayunar con otra gente y entonces yo venía por atrás. Y entonces estoy llegando al Monte del Gozo y veo al alemán. Y entonces veo que el alemán me está esperando para llegar conmigo a Santiago. El alemán es protestante, ¿eh? Y yo diciendo, Dios mío, bueno, ya está, digo, vaya, no voy a llegar solo, bueno, bien, tú verás, Dios mío. Y entonces ahí pasa algo muy bonito, y es que empezamos a hablar sobre, empieza a preguntar sobre mi vida en los caminos de Santiago. Y el tío en un momento, que se hizo de silencio, me dice, mira, te voy a contar una cosa. Dice, vosotros me habéis cambiado la vida. Digo, me quedo un poco así, digo, cuéntame. Dice, el día que os conocí, había estado 10 kilómetros casi corriendo, gritando, insultando a Dios, porque estaba lleno de rabia porque no entendía nada de mi vida. Y le pedí a Dios una señal. Y la señal fuisteis vosotros. Porque desde que vosotros llegasteis, mi camino ha cambiado y ahora tengo como que se reconcilió, ¿no? con un poco la historia. Claro, eso es muy fuerte. Es decir, que alguien te diga eso, ¿no? Cuando le pides una señal a Dios después de que le estás diciendo de todo, bien. Y volviendo al de Singapur, tío, acabó el camino planteándose su vida cristiana, incluso de ser cura, y estábamos cenando un día y le tocó dar testimonio en su parroquia de Singapur. Y dijo algo muy bonito cuando él daba testimonio. Dice, yo en el camino estaba buscando algo y resulta que no se trata de lo que yo buscara, sino de que Dios nos da lo que necesitamos a través del camino. Entonces empezó a explicar cómo el encuentro con un cura, después de haber pedido un camino espiritual a Dios, había supuesto ir a misa todos los días, comulgar todos los días, y había supuesto un salto en su vida de fe que hasta ahora no lo había tenido, ¿no? Y al final fueron como 2 historias entremezcladas, pero que te das cuenta y al final como sacerdote te maravillas porque no soy yo, sino que es lo que Dios ha hecho en mí, ¿no? Es decir, el sacerdocio que Dios me ha dado y cómo Dios actúa a través de mí, ¿no? A través de mí en este caso, ¿no? Y para el encuentro de las personas con Él, ¿no? Y bueno, fue unas historias espectaculares. O sea, aquello fue inolvidable. La diferencia entre peregrino y caminante la llevaba meditada, pero le puso palabras un amigo mío. Lo que pasa es que es verdad que no hay una separación radical. ¿Por qué? Porque es verdad que o sea, al final el peregrino es el que reza con los pies, o como vaya, ¿no? Es decir, y sobre todo que el peregrino no busca un lugar físico, no va a Santiago de Compostela ciudad, sino que va a ver el sepulcro del apóstol Santiago y va a postrarse ante el apóstol Santiago, ¿no? Aquel que postró sus rodillas a su vez ante el Señor. Por tanto, es una búsqueda de Jesucristo a través del apóstol Santiago y lo que la tradición del apóstol ha generado, ¿no? Entonces, el caminante es la persona que simplemente va a un lugar. Esa como diferencia teológica, por decirlo de alguna manera, bueno, pues me parece que además, es evidente y hoy en día, pues por desgracia no, porque al final también es una oportunidad, ¿no? Pues mucha gente se pone en el camino simplemente pues para pasarlo bien, para visitar los lugares y ya está, ¿no? O simplemente Santiago de Compostela incluso simplemente es un lugar de paso para Finisterre, es decir, o sea que estamos en estas, ¿no? Eso es verdad. Pero también es verdad que al final
quien se pone en camino, pues al final siempre, siempre, siempre se pone a tiro de Dios, por decirlo de alguna manera. Porque claro, no es lo mismo caminar a un lugar profano que a un lugar santo. Y la presencia de Dios es real. Entonces, es fundamental que, aunque es verdad que exista esta diferencia, comprender, y creo que es fundamental comprender, que el caminante siempre está llamado a ser peregrino. Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo sepamos o no, todos somos peregrinos en la vida, ¿no? Peregrinos al cielo. No simplemente, ¿no? Lo que siempre decimos de la gran metáfora que es el camino de Santiago, ¿no? Como camino de peregrinación al cielo en la vida, ¿no? Entonces, bueno, aunque es verdad que está esta diferencia, pero es verdad que esta diferencia está llamada a desaparecer y ojalá, pues ojalá que pudiera, ¿no? Que fuéramos todos peregrinos en el sentido, ¿no? El que yo expongo en el libro, que somos peregrinos sobre todo a una persona que es Jesús de la mano del apóstol. El libro, o sea, lo primero que cuento, pero más explayando un poco más, es la historia que he contado en mi primer camino de Santiago, ¿no? Después es verdad que hablo un poco de la historia del camino y, importante, la historia del apóstol. Es verdad que hay un desconocimiento tremendo. Es una de las cosas que a mí más tristeza me da, que la gente desconoce al apóstol. Cuánta gente que hace el camino de Santiago, incluso católicos, no saben quién es el apóstol bien. Por eso creen que es el del autor de la carta en la escritura. Hay quien se cree que incluso que es el obispo de Jerusalén. Bueno, hay mucho jaleo, ¿no? Y es verdad que la tradición tan rica que tiene el apóstol, sobre todo a mí me encanta el martirio, ¿no? El martirio pues que viene, lo recoge Eusebio de Cesarea, no, perdón, Clemente, viene desde Clemente de Alejandría, bueno, hay fuentes del martirio del apóstol que vienen del siglo, vamos, de in situ, ¿no? De los que lo vieron. Entonces la gente no tiene ni idea y es una pena, ¿no? Entonces por eso creía que era importante hablar sobre la historia del apóstol. Y después, claro, al final, si el camino de Santiago es una gran metáfora del camino al cielo, el libro que expone el camino espiritual dentro del camino de Santiago no puede ser algo diferente. Y en el fondo el camino de Santiago, por propia historia y porque la vida cristiana es así, en el fondo es mucho más sencilla de lo que nosotros muchas veces nos hacemos, pues en el fondo es un recorrido a través de los grandes temas de nuestra fe que están presentes en el Camino de Santiago, ¿no? Pues claro, aprovechando la Sierra del Perdón, el milagro, lo de la leyenda de Obanos, todo este tipo de cosas, o la dimensión penitencial del Camino de Santiago, que es algo fundamental, pues sí, pues al final decidí que lo primero es la reconciliación, ¿no? Con uno mismo, con el prójimo y con Dios, por supuesto, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y una vez reconciliado, pues uno el camino lo ve de otra manera. ¿Por qué? Porque ya se encuentra que no tiene rivales, sino que tiene hermanos. El segundo capítulo, aprovechando el Santo Domingo de la Calzada, es la hospitalidad, la acogida, la fraternidad, ¿no? Ya cuando uno camina, cuando uno ya no camina solo, ¿no? Pues es mucho más fácil superar las dificultades de la vida. El tercer capítulo es la meseta, ¿no? Es verdad que los que lo hacemos el camino en agosto, la meseta a veces además este año a mí me pilló en ola de calor, lo cual este año ha sido especialmente meseta. Entonces, bueno, pues las dificultades de la vida con otra gente es mucho más fácil, ¿no? La importancia de la iglesia, la importancia de tener a nuestros mayores que nos guían, la importancia de un acompañante espiritual, todo este tipo de cosas, ¿no? Y claro, cuando uno ya se va metiendo en la vida, pues ¿quién aparece siempre? La Virgen María, no puede ser de otra manera. Entonces, aprovechando la llegada a León y la Virgen del Camino, pues una pequeña reflexión sobre la Virgen María, que es verdad que está muy presente en los caminos, es decir, la cantidad de iglesias, la cantidad de... Bueno, es impresionante, ¿no? En España, ya desde Roncesvalles, ya tienes la Virgen María, o sea que... Y claro, cuando uno ya vas con gente, vas de la mano de María, hay que llegar al Señor, ¿no? Es la Eucaristía, ¿no? Es el cebreiro, que además que como en mi caso es mi lugar, ¿no? Yo siempre digo que el lugar más bonito del mundo es la cripta del apóstol y el segundo lugar más bonito del mundo es el cebreiro. Entonces, pues la Eucaristía, ¿no? Lo que es la vida, hacer de la vida una Eucaristía, ¿no? Tiene una entrega a Dios, etcétera. Y después ya, aprovechando que estás hablar un poquito sobre la oración y el llegar a Santiago, pues al final es la entrega de la vida, ¿no? Es
A mí me gusta mucho el crismón de platerías, ¿no? Que en vez de alfa y omega está omega y alfa, ¿no? Como un gran símbolo de que de que el camino, del final del camino no es más que el comienzo de la verdadera vida, ¿no? Y bueno, y luego tiene ya un epílogo también testimonial, que es la historia del de Singapur, de Eva, y de Christian, del alemán, contado más largamente. En el fondo es eso, es que el camino de Santiago es una metáfora del camino al cielo. Y esa es la tesis del libro. Y eso, pues intentar ayudar a que quien lo recorra o quien lea el libro, pues se capacite para luego, cuando hace el camino, reconocer, ¿no? Meterse en ese ambiente espiritual. Hacemos, con la gente que tenemos la suerte de poder hacer un camino de Santiago más largo, ¿no? En mi caso, pues fue desde Lourdes, pero al final acabas haciendo migas con aquellos que vienen desde muy lejos, ¿no? Al final, los últimos días es verdad que, que los que ya tenemos muchos kilómetros en las piernas, al final en Galicia pasamos, entre comillas, menos tiempo porque hacemos etapas mucho más largas, ¿no? Yo este año el febrero a Santiago lo hice en 4 días, por ejemplo, ¿no? Y varios de los que venían conmigo fue también similar, ¿no? A lo mejor algunos se quedó en el Pedrouzo, pero vamos, porque al final todos más o menos. Entonces, yo lo que sí que he notado es que mucha gente viene a hacer el Camino de Santiago largo porque necesita precisamente esa esperanza. Mucha gente con rupturas familiares, mucha gente que va a ver qué hace con su vida, porque tienen dudas, porque no ven la luz, porque necesitan esa distancia, necesitan muchas veces sentarse, aunque a veces tampoco sepan muy bien ni lo que están haciendo, sentarse en las iglesias. En cuanto ofreces una misa así, dices un albergue, bueno, me estoy acordando ahora, por ejemplo, del albergue de Sagún, ¿no? Que era de unos religiosos, de los marianistas, creo que era. Pues al final, como la gente se sumaba, al final la gente, especialmente, insisto, los que hacen caminos más largos, es que precisamente yo creo que se echan a caminar muchos de ellos porque les falta esperanza. Y cualquier acción que venga derivada de la acogida cristiana, siempre les va a ofrecer eso que necesitan. A lo mejor no le van a dar el nombre de Cristo de primeras, a lo mejor no le van a dar, ¿no? Pero es verdad que hay una búsqueda muy grande, ¿eh? Y es verdad que después de la pandemia creo que la búsqueda es mayor. La búsqueda es mayor porque la pandemia ha supuesto, pues, primero, problemas a veces psicológicos. Después, problemas familiares, problemas laborales. Entonces, al final, ese parón, porque ante el agobio o ante la necesidad ¿no? que todos tenemos de revivir, por decirlo de alguna manera, wow, yo sí que lo he notado. Por ejemplo, estoy acordando ahora mismo de un peregrino italiano que lo conocí he coincidido con él, pero me tuve a hablar con él ya tan serio en Reliegos, ¿no? Y luego ya más o menos fuimos juntos, coincidíamos de vez en cuando y tal. Y, wow, este tío estaba planteándose, vivía con una mujer y tenía 2 hijas con ella. Pues no estaban casados y estaba allí porque había llegado un punto de su vida en el que necesitaba luz y espacio para ver si se casaba con ella o tomaba otro camino y rompía esa relación, ¿no? Claro, para llegar a un punto así, ¿no? Con una persona que conoces 20 y tantos años, con que tienes hijos y tal, wow, ahí detrás hay una historia, ¿no? Hay una historia de, pues sí, que necesita luz, necesita esperanza. Y ahí es donde aparecemos los cristianos, para dar un sentido. Bueno, la última vez que hablé con él fue antes de ayer. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Es súper bonito. O cuando este año también hubo un amigo mío que vino varios días y se tuvo que ir antes de tiempo porque, bueno, reventó el hombre. Y entonces me quedaban reservas en 3 albergues y hubo una que la ocupó porque coincidí con él, un italiano, ¿no? Y claro, al final este hombre, primero el agradecimiento que me mostró en su momento, me va a contar su vida tal, el otro día también me escribe y que me quiere mandar algo, y me dice, dame tu dirección que te voy a mandar no sé qué estaba él en Milán. Entonces al final, como esa necesidad, ¿no? que tiene la gente de entrar en contacto,
de recibir cosas gratis y darlas gratis, ¿no? Es súper bonito. Y ahora estamos en un momento absolutamente privilegiado, yo creo.